Hola a todos y a todas, bienvenidos de vuelta al canal. Este es el segundo vídeo de la serie Fractales, dónde viven y cómo verlos. Os recuerdo que el primer vídeo, el que estáis viendo en pantalla, es una pequeña introducción a esta serie. Os recomiendo verlo, es cortito y entretenido, y así entenderéis exactamente de todo lo que voy a hablar en este vídeo. También os recuerdo que si queréis leer mi trabajo de final de carrera, que es la inspiración para esta serie de vídeos, en su completitud, en vuestro tiempo libre, podéis visitar mi página web, que la estáis viendo en pantalla, y allí encontraréis mi trabajo de carrera y muchas otras cosas interesantes. Bien, sin más dilación, veamos la primera parte de la serie. ¿Dónde viven? ¿Dónde viven los fractales? Bien, pues en este vídeo no vamos a responder toda esta pregunta, pero sí que vamos a hacer un buen camino para acabar de resolverla por completo en el siguiente vídeo. Para poder explicar bien dónde viven los fractales, primero tengo que introduciros a la idea de una estructura matemática que da vida a la noción de la distancia. Y esta estructura matemática se denomina el espacio métrico. El espacio métrico, tal y como la palabra indica, métrico, es la estructura que usamos matemáticamente para medir distancias. Pero por supuesto, aquí os tengo que explicar primero por qué nos interesa medir distancias matemáticamente. Y creo que la mejor manera de explicaros por qué es interesante medir distancias es directamente revelar aquí la fórmula mágica que usaremos más adelante para construir fractales. Bien, pues empecemos. Como veremos más adelante, los fractales serán seres vivos, de algún modo, dentro de un espacio matemático que llamaremos H, paréntesis, otra cosa, y se denomina el hiperespacio. Y el hiperespacio es un universo matemático, digamos, cuyos puntos corresponden a objetos geométricos. Realmente corresponden a subconjuntos de otro espacio métrico, pero intuitivamente vamos a estudiar un universo cuyos puntos corresponden a objetos geométricos. Por ejemplo, podría ser un cubo, un tetraedro o una esfera. Pero aquí nos interesa estudiar distancias entre objetos geométricos. ¿De acuerdo? Y cuando digo distancias entre objetos geométricos, no me refiero a... Imaginaos que tenemos la esfera aquí y el tetraedro aquí. ¿Cuál es esta distancia? No. Lo que me interesa es una distancia un poco más profunda. Es una distancia que mide qué tanto se parecen estos dos objetos. ¿Cuál es la similitud geométrica? ¿Qué tanto difiere nuestra percepción de un objeto con el otro? Entonces, para daros un poquito de ejemplo de lo que quiero decir, es que supongamos que tenemos aquí un cuadrado y un cuadrado cuyos bordes han sido aplastados un poco, pues lo que yo quiero es que mi distancia en este espacio cuyos puntos son objetos geométricos coja estos dos puntos y me diga que estos dos puntos están cerca, porque se parecen, son muy parecidos. En cambio, si yo cojo un círculo y un zapato, ambos pueden ser objetos geométricos de algún modo, y mido la distancia entre ellos, yo quiero que esta distancia me diga que están muy lejos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que quiero que entendáis, que vamos a medir distancias entre objetos, no para ver cuál es la distancia física entre ellos, pero para ver qué tanto se parecen, cuál es el parecido de los objetos. Por supuesto, aún no os he explicado cómo medir esta distancia, y tampoco os he explicado si matemáticamente está justificada o cuál es la interpretación, pero esperad conmigo y veréis. Si volvemos a nuestro ejemplo del universo cuyos puntos son objetos geométricos, ahora os voy a revelar cómo encontraremos fractales. Porque de la misma manera que un cubo o una esfera eran puntos en este espacio, encontraremos que los fractales también viven en este espacio. Pero para encontrarlos hay que hacer una especie de maniobras. Lo que vamos a hacer es que vamos a aplastar el espacio hasta un punto, una singularidad. Entonces, más o menos lo que quiero decir es algo por el estilo como lo que estáis viendo ahora. Imaginad que tenemos una serie de fuerzas
que contraen todo el espacio, van aplastando el espacio, lo van aplastando y de repente, ¡boom!, llegamos a una singularidad. Y del mismo modo como la infinita presión de la gravedad al comprimir una estrella moribunda crea un agujero negro, la atracción que esta contracción que veremos más adelante creará nos dará un fractal. ¿De acuerdo? Voy a repetir esto porque creo que es muy interesante. Tenemos este universo cuyos puntos representan objetos geométricos. Y lo que haremos más adelante será crearemos un mecanismo mediante el cual aplastaremos todo el espacio. Y al aplastarlo, encontraremos una singularidad, y esta singularidad será un fractal. Es parecido, la filosofía de esto es parecido a cómo el carbono, cuando se comprime a altas presiones, crea un diamante, o el agujero negro que he dicho antes. Es algo por el estilo, muy parecido. Entonces, por supuesto, aquí, en este procedimiento que os he explicado, la distancia es clave, porque si yo aplasto un espacio, lo comprimo, esto quiere decir que todos los puntos se están acercando los unos a los otros. ¿De acuerdo? Todos estos puntos, por ejemplo, aquí he cogido un círculo, pero es igual. Todos los puntos se están acercando entre ellos, se están comprimiendo. Entonces yo tengo que poder medir cuál es la distancia entre dos objetos geométricos para cuando los comprima, poder asegurarme que la distancia entre ellos se va reduciendo. Entonces, espero que esto haya dado un poco de intuición a por qué la idea de la distancia es clave en este estudio. Porque tenemos que poder medir si los objetos realmente se están acercando los unos a los otros para poder crear estas contracciones, estos agujeros negros, que nos darán fractales. Entonces, ahora que ya hemos dado un poco la intuición, tenemos que resolver dos preguntas en el vídeo de hoy. ¿Cómo medimos distancias matemáticamente? ¿Y cómo medimos distancias entre objetos geométricos? Que es esta idea de distancia de percepción que os he dado. Empecemos con la primera pregunta. Para medir distancias matemáticamente, debemos emplear un espacio métrico. Un espacio métrico no es nada más que un par de objetos, es un conjunto X, es un conjunto no vacío, que tiene unos puntos. Por ejemplo, imaginad, este es tu conjunto X, y estos son unos puntos en tu conjunto. Es como lo que hemos dicho antes. Es un espacio, un universo, y ese universo tiene puntos que queremos medir la distancia entre ellos. Y esta distancia entre puntos viene dada por esta función. Y esta función es simplemente una función que toma un par del producto cartesiano x con x. Es decir, coge dos puntos y te devuelve un número real. Y este número real, la interpretación de este número real es que va a ser la distancia entre estos puntos. Entonces, por supuesto, si lo que queremos es que esta función tenga una interpretación geométrica de distancia, tenemos que imponer una serie de restricciones a nuestra función de distancia. La primera y más clara es que la distancia entre dos puntos debe ser no negativa. Tú no puedes tener una distancia entre A y B de menos 10 metros, no tiene sentido. Las distancias siempre son no negativas. Y además, esto es una característica clave, la distancia entre dos puntos es cero si y solo si los dos puntos son el mismo punto. Entonces, imaginaos que tienes dos puntos X e Y y mides la distancia entre ellos y la distancia es cero. Eso quiere decir que los puntos están como uno encima del otro de algún modo, entonces deben ser el mismo punto. Esto es la siguiente condición. Y la tercera condición se llama simetría, es decir, que si tú empiezas en Barcelona y quieres ir a Londres, la distancia va a ser la misma que si empiezas en Londres y quieres ir a Barcelona. Las distancias son simétricas, no tienen un punto de referencia objetivo. Por lo tanto, si tú coges dos puntos en tu espacio métrico X y mides la distancia entre ellos, esto debe ser lo mismo si mides la distancia de x, y o de y, x. Esto se llama simetría de la función de distancia. Y ahora hay una tercera y muy importante propiedad que se denomina la desigualdad del triángulo. Entonces, supongamos otra vez que tenemos nuestros tres puntos y tú mides la distancia entre dos de ellos, x e y. Ahora podrías también medir la distancia entre y y z. Y ahora tienes dos pares de distancias.
Pero lo que también podrías hacer sería medir la distancia entre x y z. Entonces, algo que geométricamente es intuitivo y debería ser bastante obvio, es que la distancia entre x y z debe ser menor o igual a la distancia entre x e y más la distancia entre y y z. En términos de vida real, esto quiere decir que ir de Barcelona a Londres siempre va a ser más rápido que ir, por ejemplo, de Barcelona a Madrid y de Madrid a Londres. Hacer una escala siempre va a tardar más tiempo. Entonces, armados con estas tres propiedades, por cierto, la desigualdad del triángulo se puede formular así matemáticamente, pero armados con estas tres propiedades ya tenemos lo que se denomina un espacio métrico. Y resulta que estas tres propiedades son suficientes para poder hacer la mayoría de análisis matemático. Entonces, un par de ejemplos, bueno, he puesto bastantes ejemplos, de espacios métricos para poder familiarizarnos con esta idea. El más claro sería los números reales, usando como métrica, como función de distancia, el valor absoluto de la diferencia entre dos números. Entonces, ¿cuál es la distancia entre el 1 y el 0? Pues coges el 0, le restas el 1, te queda menos 1, tomas el valor absoluto, la distancia entre el 0 y el 1 es de 1, obviamente. También puedes tener el espacio métrico Rn. Esto realmente es un poco más tocho que un espacio métrico, es un espacio euclidiano. Y también la distancia entre dos puntos, que son dos vectores aquí, pues sería tomar la diferencia entre los vectores y luego tomar la longitud de este nuevo vector. Esto también es una métrica. Espacios métricos hay muchísimos más. También tienes el espacio que es un círculo y la distancia entre dos puntos en el círculo es el ángulo que sostiene el arco que los conecta. Pero hay muchos más espacios métricos en contextos no geométricos incluso. Y la gracia es que ahora vamos a construir, voy a explicaros cómo construir este espacio métrico que mide distancias entre objetos geométricos. Y otra vez, esta no es una distancia física, es una distancia de qué tan similares son los objetos. Entonces, hay dos preguntas a resolver. Primero de todo, ¿a qué conjuntos se les puede asignar una distancia? ¿Cuáles son los puntos en este espacio? Y la siguiente pregunta es ¿cuál es la distancia entre ellos? ¿Cómo construimos esta función de distancia? Vale. Entonces, son dos preguntas a resolver. Vamos a empezar primero por la segunda pregunta. Vamos a primero estudiar qué distancia, o sea, cómo va a ser la distancia entre estos dos conjuntos. Y una vez tengamos esto resuelto, vamos a ver a qué subconjuntos se les puede asignar esta distancia. Por supuesto, esto se puede formular de manera más general. Y estos objetos geométricos tienen sentido en R2 o R3, pero realmente podemos formular esta pregunta en un espacio métrico arbitrario. Tú tienes tu espacio métrico SRho, donde ρ es la función de distancia, y puedes preguntar a qué subconjuntos de S tiene sentido asignarle esta distancia. Bien, pues ya vamos a saltar de cabeza a la piscina y os voy a dar la fórmula de la distancia. Es esta que estás viendo en pantalla. Ahora, seguramente esto os parece muy complicado, pero vamos a intentar estudiarlo un poco de manera intuitiva. ¿De acuerdo? El propósito de este vídeo no es que entendáis al 100% esta fórmula. Para empezar, esta fórmula se llama la distancia de Hausdorff. Y yo afirmo que esto mide distancias de las que estoy yo interesado entre objetos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este diagrama que aparece en mi trabajo. Aquí tenemos una serie de puntos en el hiperespacio de R2. Es decir, puntos aquí corresponden a conjuntos en R2. Y tenemos aquí un ejemplo de dos hojas que se parecen mucho entre ellas. Son muy parecidas, son casi la misma imagen de algún modo. Y como veremos, la distancia de Hausdorff captura una distancia muy pequeña entre ellas. En cambio, si tu objeto es una palmera y esta hoja, pues ahora estos objetos son muy diferentes, no se parecen mucho. Por lo tanto, la distancia de Hausdorff capturará una distancia grande entre ellos. Entonces, vamos a ver cómo computar la distancia de Hausdorff. Primero de todo, vemos que tenemos dos supremos, ¿de acuerdo? Si no sabéis lo que es un supremo en matemáticas, podéis desconectar durante los siguientes 30 segundos. Pero sencillamente lo que quiere decir esta fórmula es que vamos a coger, empezando en A, cuál es la distancia máxima que podemos
viajar empezando en algún punto de A hasta que lleguemos a B. En este ejemplo sería esta distancia aquí en color rosa. Tú empiezas, la distancia máxima que puedes viajar empezando en A hasta llegar a B corresponde a esta. Si tú empezases, por ejemplo, aquí o aquí, tardarías muy poco en llegar a B. Pero empezando aquí en este vértice, vas a tardar la distancia máxima. Esto corresponde al supremo de... Uy, y aquí hay un error tipográfico. Esto debería ser una Y, perdón. Esto debería ser una Y también. El supremo de la distancia empezando en algún punto de A hasta llegar a B va a corresponder a esta longitud. Asimismo, el supremo de la distancia empezando en B hasta llegar a A corresponde a esta longitud verde. Y luego lo que hace la distancia de Hausdorff es toma el máximo de las dos. Entonces, esto no es inmediatamente claro cómo representa esta distancia intuitiva entre los parecidos de un objeto geométrico, pero se puede demostrar que hay una formulación equivalente de la distancia de Hausdorff que en vez de medir estas distancias, lo que hace es que tú tienes tu objeto matemático, o sea, tu objeto, por ejemplo, un cuadrado aquí, este cuadrado C, y lo ensanchas. Es decir, consideras el conjunto de puntos cuya distancia a C es menor o igual a un radio R. Entonces, básicamente, tú estás ensanchando este objeto y pues resulta que una formulación equivalente de la distancia de Hausdorff es, si tú tienes dos objetos, A y B, ¿cuál es la cantidad mínima que hay que ensanchar ambos objetos hasta que se recubran el uno al otro? ¿Vale? Esto, si vuelves a ver esto que he dicho, tú coges A, lo ensanchas, tú ensanchas A, y llegará un momento que este ensanchamiento de A recubra B de manera entera. Y lo que haces otra vez es que coges B luego, ensanchas B y ves en qué momento este ensanchamiento de B recubre A. Habrá un punto, para ciertos objetos habrá un punto que esto existe, y se puede demostrar que este nuevo concepto captura exactamente la distancia de Hausdorff. Entonces, esta idea de ensanchar un objeto es como que le estás dando un margen de error. Tú estás dándole un margen de error a tu objeto, y de algún modo, la distancia de Hausdorff mide cuál es el error mínimo que hay que darle a ambos objetos para que sean el mismo. ¿Cuál es el error mínimo que hay que darle a ambos objetos geométricos para que sean el mismo? Entonces, esto, si lo dejas reposar en tu cerebro, seguramente dé un poquito de intuición a por qué esta fórmula captura parecidos entre objetos geométricos. Entonces, aquí hay una buena frase que resume por qué la distancia de Hausdorff representa un cambio de percepción. Está en inglés, la voy a traducir. Y esto viene del libro Fractals Everywhere de Barnsley. Es un gran libro. Y dice, de algún modo, la distancia de Hausdorff es la distancia de la percepción. Lo que llamamos un cambio en la apariencia de una fotografía probablemente es un cambio pequeño en la distancia de Hausdorff. Un crecimiento continuo en el contexto de la botanía o un cambio continuo en el contexto de un sistema químico se puede reemplazar normalmente por un cambio continuo en la distancia de Hausdorff. Entonces, la distancia de Hausdorff, como espero haberos convencido ya, es una buena herramienta para medir qué tanto cambia la percepción de un objeto a otro. Y esto es muy importante porque recordad, cuando hagamos estas compresiones del espacio, lo que queremos ver es que los objetos se aproximan visualmente a un objeto límite. Y este objeto límite será el fractal. Pero esto es clave. Tenemos que poder medir visualmente cómo cambia un objeto. Ahora ya tenemos una respuesta a la primera pregunta, que debería ser la distancia entre dos objetos geométricos, pero aún no hemos respondido a qué objetos geométricos se les puede asignar distancia. Entonces, creo que la mejor manera es daros un ejemplo de qué tipo de objetos no se les puede asignar distancia. Entonces consideremos el ejemplo más básico de la línea real y consideremos los siguientes dos subconjuntos. Un intervalo acotado, AB, y luego un intervalo no acotado, de C a infinito. ¿Existe una distancia de Hausdorff entre estos dos conjuntos? Bien, pensemos en el término del ensanchamiento. Si pensamos en ensanchar estos conjuntos hasta que el uno recubra al otro, vemos que no existe una distancia entre estos dos conjuntos, porque por mucho que tú ensanches el intervalo AB, por mucho que tú lo hagas más grande, nunca cubrirás por completo el intervalo de C a infinito.
Entonces, la distancia de Hausdorff entre estos dos objetos va a ser infinito. Por lo tanto, ya que la distancia debe ser un número real y el infinito no es un número real, debemos, para empezar, eliminar conjuntos no acotados. Entonces, cosas como B la deberíamos quitar. Pero luego, por razones técnicas, resulta que es mucho más conveniente también pedir que los objetos sean cerrados. Porque al ser cerrados, los cálculos con los supremos se hacen mucho más sencillos. Si no sabes qué es un conjunto cerrado, no pasa nada. Pero sí que es importante que nos quedemos que los conjuntos deben ser acotados. Es decir, que no pueden expandirse hasta el infinito. Por razones técnicas, vamos a simplemente pedir que los conjuntos sean compactos. Esto es más sencillo de formular así. Y sabéis que, ya sabréis, si habéis estudiado topología, sabréis que en el caso de espacio euclidiano Rn, es lo mismo pedir acotado y cerrado que compacto. Entonces, ahora más o menos ya tenemos una idea de cuál es nuestro universo, el hiperespacio de conjuntos mediante los cuales podemos medir distancias. Y, por supuesto, este conjunto de conjuntos, de algún modo, es un espacio que es un hijo de un espacio madre, y el espacio madre es el espacio métrico de donde obtenemos los subconjuntos. Y la realidad es que muchas de las propiedades de este conjunto aquí son heredadas en este conjunto de aquí. Entonces, ahora que ya hemos estudiado más o menos el espacio, el hiperespacio con la distancia de Hausdorff, yo afirmo que aquí es donde viven los fractales. Aquí viven. Pero aún no hemos visto por qué, porque aún no os he explicado matemáticamente cómo es todo este proceso de contracción. Esto será el siguiente vídeo. Entonces, preguntas que aún quedan por resolver es, ¿realmente existen los fractales? Es decir, ¿este proceso de contracción tiene algún límite? ¿Esta singularidad siempre existe? Y la siguiente pregunta que aún no hemos respondido es, ¿cómo construimos estas contracciones, estos aplastamientos? Porque al fin y al cabo, el objetivo de esta serie de vídeos es crear imágenes en un ordenador. Entonces, no nos vale con tener una descripción abstracta matemática, queremos una manera concreta de poder programar en un ordenador estas contracciones. Por lo tanto, tenemos que ver concretamente cómo construir estos agujeros negros. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido interesante esta discusión. Ha sido bastante técnica, pero es lo que hay. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, suscribiros, poned un comentario. Y hasta aquí todo lo que tenía que decir. Un saludo y hasta la próxima.